Hola, el objetivo de este video es darle una guía sugerida de pasos para llegar desde un enunciado a un modelo de datos normalizado en tercera forma normal. Por favor, tengan en cuenta que estos pasos son una guía para entender el proceso iterativo necesario para llegar a obtener un modelo de datos normalizados. Estos pasos se irán automatizando y naturalizando con el correr del tiempo y la práctica, por lo cual es muy importante que entiendan los conceptos que se van aplicando en cada paso y que resaltaremos en este video. En este caso vamos a resolver el ejercicio número 3 de la guía La confitería. La solución propuesta para este ejercicio es el modelo en tercera forma normal que pueden ver. Este es el modelo de datos al que debemos llegar. El primer paso es leer el enunciado. Esto nos permitirá entender el mismo e identificar aquellos aspectos que sean necesario aclarar. No debe darse nada por sentado ni relacionarse con un ejemplo de la vida real. Hay que limitarse a la información que brinda el enunciado y si es necesario solicitar más detalle si hay algo que falten datos para ser definido o sea ambiguo. De esta manera, entre los alumnos y docentes se definen supuestos para que todos llegamos a la misma comprensión del problema. Por favor, traten de resolver el problema de la manera más simple sin complicarse, de nuevo, limitándose a lo que dice el enunciado. Una vez que leyeron el enunciado, y les pido por favor que en este momento pongan pausa en el video, lo lean para poder acompañar en la resolución del mismo. Una vez que lo leyeron, lo que deben hacer es identificar aquella información que es necesario modelar. Esto puede realizarse haciendo una lista tentativa de aquellos atributos o entidades que ustedes hayan podido detectar dentro del enunciado. Lo pueden hacer haciendo una lista o resaltando dentro del mismo enunciado todos aquellos atributos que ustedes piensan que deberían formar parte del modelo de datos. Bien, para esto van a realizar una lectura de todo el enunciado nuevamente y resaltar estos atributos. Una vez que tengan esta lista, vamos a hacer una limpieza de la misma, preguntándonos, ¿deben incluirse todos los atributos en el modelo? Tengan presente lo siguiente, todos los que sean datos que no varían en el tiempo no deberá incluirse en el modelo. En este caso podemos ver que el ticket tiene un encabezado que posee los datos de la confitería. Los datos de la confitería no varían en el tiempo, por lo cual no vale la pena, no tiene sentido almacenarlos dentro del modelo de datos. Simplemente se van a utilizar como cabecera para imprimirlos en un ticket o algún listado. Por otra parte, como pueden ver al final, tenemos el total del ticket y la cantidad de artículos del mismo. Estos datos son calculables, se pueden calcular a partir de la otra información que está dentro del ticket, por lo cual no es necesario almacenarlos a menos que el enunciado pida explícitamente lo contrario. Por ejemplo, se debe almacenar el total del ticket. De lo contrario, nunca deberán almacenarse datos calculables. Por otra parte, tenemos los listados o informes. Los listados o informes no deben almacenarse como tablas dentro de la base de datos. Simplemente debemos asegurarnos que toda la información que el listado o el informe proporciona se encuentra almacenado dentro del modelo o pueda ser calculada. Una vez que hemos llegado a este punto, podemos agrupar nuestros atributos o datos en tablas o relaciones. Para esto debemos dar un nombre a la relación o a la tabla. Este nombre no hay ninguna nomenclatura o alguna regla para definirlo. Puede ser en plural, en singular, con mayúscula, con minúscula. Lo único que pedimos es que este nombre sea descriptivo de la información que contiene. Bien, ahora vamos a empezar a llevar nuestro modelo a la primera forma normal. Para ello vamos a analizar ciertas características que resaltaremos. Primero, ¿los atributos son atómicos? Que un atributo sea atómico significa que no puede ser dividido sin perder el sentido. Entonces, repasando cada uno de los atributos de la tabla ticket y mozo, nos vamos a centrar en el campo mozo. Como podemos ver en el ejemplo del enunciado, este campo está compuesto por tres partes: un código, nombre y apellido del mozo, por lo cual debemos separar este campo en tres partes para que los mismos sean atómicos.
quedando la tabla de esta manera. Prestamos atención también al campo fecha, que suele confundirse. El campo fecha es un atributo atómico. Si lo dividimos, por ejemplo, en día, mes y año, como es el ejemplo del enunciado 12 del 3 de 2014, y tomamos solamente una parte del mismo, el 12, no nos permite conocer la fecha, por lo cual pierde su sentido. No es posible dividir el dato de fecha. Ya es un dato atómico. Lo siguiente a analizar son los datos monovalentes. Para detectar que los datos sean monovalentes, nos sirve, es de gran utilidad poner datos a las tablas, ¿sí? En este caso, tenemos ya como ejemplo en el enunciado datos dentro del ticket. ¿Qué debemos analizar cuando buscamos datos monovalentes? Si hay algún grupo de valores que se repite, es decir, que los atributos se repiten para una misma ocurrencia. En este caso podemos ver que para cada ocurrencia de los diferentes artículos que se han vendido dentro del ticket, se van a repetir el número de ticket, la fecha y el ID del mozo. Si pusiéramos datos en una tabla, podríamos ver que tendríamos para estas 5 filas que tiene el ticket, repetiría número de ticket, fecha y mozo. Por lo cual tenemos grupos repetitivos que es necesario desarmar. Para resolver esto se separa este grupo de repetitivo en una tabla y el resto de los campos en otra tabla, siempre conservando la relación entre ambas tablas. Bien, este análisis debe realizarse para todas las tablas definidas en el modelo. A continuación, para terminar nuestro modelo en primera forma normal, debemos definir las claves primarias y foráneas. Para las claves primarias tengan en cuenta que deberán estar compuestas por la cantidad de campos necesarios para poder identificar unívocamente cada una de las filas de la tabla. Por ejemplo, en el detalle del ticket, con el número de ticket solo no es suficiente, ya que se va a repetir por cada artículo que se haya vendido en dicho ticket, por lo cual es necesario agregar algún otro campo más. Si agregamos el orden en el cual se vendió dicho artículo, nos sirve para identificar unívocamente cada fila, cada artículo que se vendió en ese ticket. Para el caso del ticket, simplemente con el número de ticket será suficiente, y para el mozo con el ID del mozo. Entonces recuerden, la clave primaria puede estar compuesta por uno o más campos, pero siempre debe ser mínima, es decir, que deberá estar formada por la mínima cantidad de atributos que permitan identificar unívocamente cada fila. Y otra cuestión muy importante para definir la clave primaria es que la misma debe ser definida con los atributos naturales propios de la tabla. No deben crearse secuencias, números autogenerados, claves artificiales al modelo. Si los modelos proveen los atributos necesarios naturales para identificar las filas, debemos tomarlos a ellos para definir la clave primaria. Como ven a continuación, pueden ver que la clave primaria se define a la izquierda y la foránea a la derecha. Si la clave primaria o foránea están compuestas por más de un valor, debe hacerse la línea que englobe la cantidad de valores o campos que formen parte de estas claves. Bien, en este caso hemos llegado a la primera forma normal. Para ir a la segunda forma normal de este modelo debemos analizar los atributos no clave. ¿Dependen por completo de la clave primaria? Los atributos no clave son todos aquellos que no forman parte de la clave primaria, por lo cual debemos tomar cada uno de ellos e irnos preguntando si dependen por completo de la clave primaria. En este caso vamos a tomar como ejemplo la clave detalle de ticket, la tabla. La tabla detalle de ticket tiene una clave primaria compuesta por el número de ticket y el orden. Para cada uno de sus atributos no clave nos preguntamos: si cambia el número de ticket y cambia el orden, ambos campos, ¿cambia también el artículo? En este caso la respuesta es sí. Cambia el ID del artículo, cambia el nombre del artículo y cambia el precio del artículo, por lo cual cada uno de estos campos tiene una dependencia completa de los dos campos que forman la clave primaria. Bien, podemos asegurar entonces, analizando las tres tablas, que todos los atributos no clave dependen por completo de su clave primaria, por lo cual el modelo, así como está, se encuentra en segunda forma normal.
En caso que no lo estuvieran y encontremos atributos que no dependen por completo, deberíamos separar estos atributos de la tabla en otra tabla y así los llevaríamos a segunda forma normal. Para el caso de la tercera forma normal, nos tenemos que preguntar, ¿los atributos no clave dependen de forma transitiva de la clave primaria? Por eso me detengo aquí y es muy importante que entiendan las características que deben ser analizadas para definir la primera forma normal, la segunda y la tercera. La segunda analiza la dependencia por completo de los atributos no claves de la clave primaria y la tercera analiza la dependencia en forma transitiva de los atributos no clave de la clave primaria. ¿Qué quiere decir esto? Vamos de nuevo a tomar estos atributos no clave y analizar si hay una dependencia entre ellos y luego dependen de la clave primaria. De nuevo, veamos nuestra tabla de detalle de ticket. El nombre del artículo va a variar cada vez que cambie el número del artículo o el ID del artículo. Hay una dependencia entre estos dos campos y también hay una dependencia transitiva con la clave primaria de la tabla, por lo cual el nombre de artículo depende transitivamente de ID de artículo y luego depende de la clave primaria. Para resolver esto, lo que vamos a hacer es sacar estos campos a otra tabla artículo y crear la relación en detalle de ticket. Para el caso del precio del artículo, se refiere al precio al que fue vendido el artículo en ese momento en ese ticket, por lo cual no existe una relación de dependencia transitiva, sino que depende por completo de la clave primaria. Este análisis que hemos realizado como ejemplo debe realizarse por cada uno de los atributos de las diferentes tablas. De esta manera podemos ver que hemos llegado al modelo en tercera forma normal y de esta forma concluimos el ejercicio. Muchas gracias.